Bienvenidos a Risky Talks, este nuevo segmento en el canal de podcast de Fundación ICBC, donde exploramos la intersección entre la actualidad internacional, la geopolítica y los negocios desde una perspectiva de riesgo. Acompáñanos en cada episodio mientras conversamos con expertos, analizamos los fenómenos internacionales más relevantes y exploramos temas profundos relacionados con los riesgos globales que moldean nuestro mundo. ¿Estás listo para sumergirte en el mundo del riesgo global? Entonces, prepárate para Risky Talks. Comencemos. Hola, ¿cómo están? Esto es Risky Talks. Soy Ezequiel Eboral y junto con Julieta Selikovic y Esteban Actis les traemos un nuevo episodio de Risky Talks para conocer más sobre el mundo de los riesgos globales. Hoy ponemos la lupa en una variable que nos quedaba pendiente, que son las inversiones, y lo hacemos a través de un informe reciente del McKinsey Global Institute que analiza cómo la inversión extranjera directa está moldeando la industria y el comercio del mañana. Juli y Esteban, ¿cómo andan? ¿Listos para arrancar? Hola Ezequiel, un tema súper interesante el que traemos hoy, complicado de abordar. Complicado. Ese, Juli, sí, totalmente. Complicado, pero de largo plazo, porque los anuncios de inversiones y las inversiones de hoy son, bueno, las que marcan las tendencias en el mediano y largo plazo. Exactamente. Antes de meternos en detalles, quisiera que me cuenten en qué consiste este informe y qué para ustedes sería el hallazgo más revelador. Bien, lo que hace McKinsey, que es una de las consultoras más importantes a nivel global, es identificar 200.000 anuncios de inversiones entre el 2015 y el 2025 para mirar una tendencia. Y hay una cuestión metodológica importante que a los oyentes les decimos, uno que ha trabajado temas de inversión extranjera directa, para diferenciar peras de manzanas. Cuando se habla de anuncio de inversión, no son inversiones que se concretaron, sino que justamente son los anuncios que las empresas multinacionales hacen que van a invertir. Y en este caso, además de anuncio de inversión, son inversiones tipo Greenfield. ¿Qué quiere decir esto? Que son inversiones que apuntan a construir una nueva capacidad productiva o ampliarla. No están mirando otro gran variación de la IED, que es las fusiones y adquisiciones. Cuando una empresa toma el control de otra, también se computa como inversión extranjera directa. Entonces, eso es importante. Y hay un dato que me parece súper relevante, todo para pensar también desde Argentina, que muchas veces vemos que los medios de comunicación, la política, habla de anuncios de inversión. A nivel histórico global, dice McKinsey, generalmente estos anuncios de inversiones se cumplen entre un 60 y un 80%. O sea, hay un porcentaje que se anuncia y que por X aspectos, muchos regulatorios, imposibilidad de la empresa o problemas del país que es el host de la inversión, no se hace. Entonces eso es importante, porque muchas veces uno cree que el anuncio ya es inversión. Y bueno, algunas cuestiones que me parece interesante de este informe, algo que venimos charlando en nuestros episodios, confirma que gran parte de los anuncios de inversiones, casi la tercera, 3 de cada 4 anuncios de inversiones del 2022, se hacen en sectores de manufactura avanzada, infraestructura de inteligencia artificial y recursos que la impulsan, o sea, recursos energéticos y minerales. Entonces tenemos una concentración cada vez más en este sector de la industria 4.0, que es la que están remoldeando la economía internacional. También relevan algo que venimos dialogando, que es justamente cómo la geopolítica está impactando en los anuncios de inversión. Estados Unidos, los anuncios de Estados Unidos hacia China se redujeron casi un 70% en los últimos 3 años, y China pasa de ser un receptor neto de IED a justamente emitir en extranjera directa cada vez más, del outflow, o sea, no solamente los flujos que recibe, sino que comienza a invertir en Europa, América Latina, Medio Oriente y África.
Y después, por último, y le paso la palabra a Juli, solamente va a profundizar, esta idea de los mega deals, los megas contratos. Efectivamente, si uno mira los anuncios de inversión por más de 1.000 millones de dólares, solo representan el 1% de los acuerdos transfronterizos, pero suponen la mitad del valor total. O sea, tenemos cada vez más una concentración y la importancia de grandes anuncios de inversiones vinculados justamente a esta transformación tecnológica que implica un salto desde, bueno, lo más profundo del proceso productivo que implica hundir gran cantidad de capital. Y estos megadeals, bueno, en general están pensando data centers, fábricas de semiconductores, baterías, o sea, bueno, todo lo que venimos discutiendo en el podcast con respecto a la nueva globalización en curso. Es interesante. La idea fuerza del reporte es que los anuncios de inversión extranjera directa de nuevos establecimientos productivos son los que van a moldear la geografía económica del mañana. Exacto. Ese es el supuesto de base. Lo que vamos a producir y lo que vamos a comerciar, dónde se va a producir y dónde se va a comerciar, lo podemos inferir si miramos estos anuncios de inversiones. Y ese es el componente más novedoso y distintivo de este reporte. Además que tiene data que nos permite mirar las tendencias 2025, mientras que los reportes tradicionales que miran las inversiones que se concretaron, que suelen ser los reportes que hace em, el grupo de Naciones Unidas, tanto en UNCTAD, que es Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo, como CEPAL, que es la Unidad de Estudios para América Latina de Naciones Unidas, nos muestran las inversiones que ya se concretaron. Nos da una imagen de futuro, hacia dónde vamos. Y ese hacia dónde vamos, como dice Esteban, tiene tres tendencias fuertes. Nuevas industrias concentran mayor volumen de la inversión extranjera directa, hay sensibilidad geopolítica y hay concentración del capital. El reporte te permite ver esas tres tendencias, pero hay que hacer un zoom in y nos permite ver también matices. Y me parece que podríamos problematizar algunas de estas cuestiones. En términos de las industrias, primero, tomando el orden que nos propone Esteban, es cierto que encontramos que hay mayor cantidad de anuncios en las industrias que ellos llaman de manufacturas avanzadas. Ahí entra la producción de microchips y la producción de autos eléctricos. Y concentra la mayor cantidad de anuncios de nuevos establecimientos. También algo de energía. Es interesante pensar en eso, qué pasa con el resto. Dice, bueno, el resto va a la baja. En manufactura tradicional hay cada vez menos nuevas inversiones. Eso no significa que no vaya a haber inversiones, sino que lo que hay en esas industrias es fusiones y adquisiciones, que es lo que venimos viendo en nuestra región y es lo que vienen mostrando los otros reportes. Y el otro componente es decir, bueno, ¿qué pasa en las regiones? ¿Qué pasa particularmente? Por ejemplo, en América Latina. En América Latina no hay estos grandes anuncios Mm. de esos nuevos establecimientos en manufacturas avanzadas, ni en establecimientos, que es el otro que me faltó mencionar, de datos. Y Ujú. que vayan a nuestro episodio anterior que hablamos de inteligencia artificial y los data centers. No, eso en nuestra Exactamente. región no hay. En nuestra región la nueva inversión extranjera directa se concentra en energía. ¿Y en qué energía? También en parte energía de la tradicional en términos de gas, Vaca Muerta con un lugar muy importante. También el estudio menciona Guyana como un polo de atracción de inversión extranjera directa. Si quieren, avanzo un poquito más. Ahí, Juli, Sí. un tema con el gas me parece fundamental que diste en la tecla. Digo, el informe muestra, bueno, cómo o la potencialidad, el incremento de las capacidades en energía. Y justamente en materia de energía convencional señala la importancia del gas natural licuado. Digo, me parece que esto es fundamental porque efectivamente, digo, la Argentina, Vaca Muerta, más allá del gasoducto que estamos pensando a Brasil, la potencialidad del gas natural licuado, bueno, muestra que hay una potencialidad de crecimiento y donde la Argentina tiene una gran oportunidad. Y a diferencia de las renovables, plantea el informe, son las que están concretando de manera más rápida. O sea, tanto las renovables como, por ejemplo, en hidrógeno, hay muchos anuncios, pero el riesgo es mayor, entonces todavía
el informe plantea que hay menos capacidad de concreción. Y los datos te acompañan, ¿eh? Estuve mirando, además de este reporte, qué es lo que decían los últimos informes de UNCTAD y CEPAL para 2024. Y si bien en 2024 la inversión extranjera directa global se redujo en relación a años anteriores, entonces no los anuncios de inversión que nos propone McKinsey, sino, ok, ¿cuánto de eso pusieron la plata efectivamente? Exactamente, más concreto. La inversión extranjera directa se redujo, sí en Sudamérica se evidencia un crecimiento de la inversión extranjera directa en estos tipos de inversiones. O sea, la región se distingue por atraer inversión para el sector energético y esa inversión se hace aún en un contexto de alta incertidumbre geopolítica y alta incertidumbre económica, en particular en lo que es el contexto del cono sur. Son inversiones que se concretan y que van ahí. Gas aparece además como y creo que lo hemos charlado en otros episodios, como una de las fuentes de energía imprescindibles para la transición energética. No se puede pensar esa transición energética sin el gas. La guerra Rusia-Ucrania alimenta esa búsqueda de inversiones que diversifiquen riesgos. Entonces, no es solo el imperativo de la transición energética, sino también el imperativo geopolítico, y eso pone a nuestra región en un lugar atractivo. Pero para mí nos tendríamos que preocupar en términos de que no hay en nuestra región una mirada sobre ser un polo de atracción de las tecnologías que nos permiten montarnos en la nueva hora del paradigma productivo. Esas inversiones en energía siguen planteando para Sudamérica una inserción periférica. Está buena tener inversión extranjera directa, pero quedarse con eso me resulta insuficiente. Quisiera retomar algo que dijiste al principio de tu intervención, Juli, sensibilidad geopolítica. Porque el informe señala que en este conjunto de anuncios de inversión hay un sesgo geopolítico que fragmenta flujos hacia aliados más cercanos. De hecho, indica que la distancia geopolítica en IED cayó 13% desde 2017. Y esto apunta a que podría alterar más del 30% de los flujos comerciales hacia 2035, creando nuevos corredores y ecosistemas, pero con riesgos como sobreoferta y dependencia de pocos inversores. Así que, ¿podemos decir que se confirma aquella tendencia de friendshoring que alguna vez hablamos y que acentúa aquella fragmentación geopolítica que tanto repiten a través de los episodios? El reporte dice que sí, al menos en el norte. Ok, Vamos primero a explicar cómo mide distancia geopolítica. bien. Para saber la distancia geopolítica entre los países, el estudio de McKinsey se apoya en lo que en las relaciones internacionales está haciendo la estrategia metodológica predominante, que es mirar el patrón de votación de los países en Naciones Unidas. Los, eh, los análisis miran el registro de patrón de votación de Naciones Unidas y dicen, los países que votan parecido van a ser considerados cercanos geopolíticamente y los países que tienden a votar distinto los vamos a considerar como lejanos geopolíticamente. Esto es una simplificación, eso no siempre es así y hay distintas historias respecto de por qué un país vota como vota, pero sí te sirve para mostrar que Estados Unidos y China votan muy distinto. Ok, bien. Y entonces el estudio va a decir cómo se ordenan los cambios en los patrones de inversión en función de esa distancia geopolítica. Es decir, que se reduce la distancia geopolítica, es que la inversión tiende a concentrarse en países amigos, en ese friendshoring. Pero hay que hacer la advertencia, porque el estudio lo que hace es tirarte el reporte global y después empezar a mirar por sector y por región. Y es muy robusta esa tendencia, muy firme en lo que hace a las inversiones que se originan en Estados Unidos, Europa, Japón y Corea del Sur. ¿Qué es el decoupling con Estados Unidos, con China? Estos países habían hundido mucho capital en China y empiezan a retirarlo y moverlo hacia regiones más cercanas, especialmente en el sector de manufacturas avanzadas. Pero el estudio dice que las economías emergentes y China siguen moviendo sus inversiones independientemente de las líneas geopolíticas. Incluso en algunos de estos países se incrementó la distancia geopolítica de la inversión, de los anuncios de nueva inversión. Brasil, Emiratos Árabes Unidos, Singapur, India y China
expanden su inversión extranjera directa tanto en países cercanos como en países que podríamos considerar competidores o adversarios. Donde se da la mayor expansión, que es los sectores que consideran ese aumento de la distancia geopolítica y aumento de la inversión extranjera directa, es en minerales críticos y en tecnologías de comunicación y software. Ahí no le importa tanto, ahí hay No importa tanto. pragmatismo. Ujú. Y después tenemos sectores que están en retirada, que vienen a estar Ahí, las manufacturas tradicionales. Pero me gusta complejizar ese primer trazo y decir, sí, hay fragmentación geoeconómica, pero cuidado que gran parte de esa fragmentación geoeconómica es Estados Unidos, China, Unión Europea, Rusia. Y para los emergentes, la historia puede ser distinta. creo que una tendencia que venimos dialogando y que este informe comienza a capturar, pero creo que se va a materializar en los próximos años, que es lo que estamos viendo son anuncios de inversiones de economías avanzadas hacia economías avanzadas. Y eso sobre todo con una lógica de línea geopolítica marcada. eh, y lo estamos viendo con los compromisos que han firmado Japón, la Unión Europea, podríamos sumar a Corea del Sur, con los Estados Unidos en estos deals que hemos venido dialogando, donde efectivamente hay un compromiso de los gobiernos, y ahí uno la pregunta es si el sector privado acompaña ese compromiso, porque una cosa es lo que un burócrata, un político dice, yo me voy a comprometer a invertir en Estados Unidos 600 millones de dólares, y hay que ver después si eso es un acompañamiento del sector privado, que tiene otras lógicas. Pero efectivamente creo que vamos a ver anuncios de inversión de economías avanzadas sobre economías avanzadas, cosa que cuando uno miraba la globalización de la década del 90, la primera década del siglo XXI, justamente la tendencia era de economías avanzadas con un offshoring a mercados emergentes. Entonces, creo que esa tendencia y que no tienen en cuenta los costos. Digo, esto que venimos hablando. Claramente, digo, es mucho más a lo mejor barato y eficiente producir en otra geografía, pero hoy la idea de cadenas seguras, la idea de tener el control de la cadena de valor, sobre todo con aliados geopolíticos, marca la agenda. Y eso es una tendencia que el reporte comienza a marcar y me parece que eso, todo en anuncio de inversión. Después habría que seguir si efectivamente esas inversiones se concretan, pero creo que para satisfacer sobre todo el apetito de Trump de sentir que Estados Unidos vuelve a tener el control, vamos a ver muchos anuncios de grandes empresas diciendo que se van a invertir miles y millones de dólares, sobre todo en los Estados Unidos. Bien, quisiera conectar con esto que último que dijiste, porque también el informe destaca que 40% de los proyectos de inversión extranjera directa se han pausado por las tensiones comerciales. ¿Esto qué significa? ¿Hacia dónde podemos decir que va el mundo? ¿Están viendo qué pasa o Sí, vamos a hacer una reconfiguración? No hay confianza eh, en ese contexto global y la falta de confianza frena la inversión. Ujú. e Tenemos, incertidumbre, más que, yo creo que es la gran incertidumbre, es el momento donde no queda claro cuál va a ser la regla de juego comercial arancelaria y más allá de los aranceles, subsidios, control de exportaciones. Entonces, digo, Trump 2 como venimos dialogando, uno pensaba que, bueno, era hacia China, era una lectura, el de-risking, después era invertir en aliados, pero después vimos que con el 2 de abril, países aliados como la India, como, bueno, ni que hablar en NAFTA, México y Canadá, Vietnam, sufrieron un aumento arancelario, una negociación muy dura. Entonces, mientras eso no quede un poco claro, creo que en este 2025 lo que está mostrando es que para las grandes inversiones, intentar, bueno, wait and see y mirar un poco cómo se va resolviendo y qué claridad tenemos hacia principios del año que viene con respecto a la política comercial norteamericana. ya los datos de 2024, que son las inversiones que se concretaron en 2024, muestran esa contracción de la inversión extranjera directa asociada a la incertidumbre geopolítica. Hay de ese porcentaje que vos, Ezequiel, señalás que el informe resalta de las inversiones que no se concretan, hay una parte muy importante que tiene que ver con la relación México-Estados Unidos-Canadá, Ok. que es un núcleo donde hay mucha inversión extranjera directa, mucha interdependencia del capital y que se ve interrumpida por las disrupciones de la guerra comercial en
lo que sería el hemisferio norte, Norteamérica. No solo es Estados Unidos-China, sino la incertidumbre de Estados Unidos con sus propios aliados. Y ahí es muy poco probable que las inversiones se concreten hasta que no tengamos más claro el panorama de lo que es la renovación del acuerdo del USMCA. Estados Claro. Unidos, Lo que- México y Canadá tienen un acuerdo de libre comercio que primero era el conocido como NAFTA. En el primer gobierno de Trump, Estados Unidos presiona para renegociar ese acuerdo, se firma la nueva versión que se conoce como TEMEC en español o USMCA en inglés, que tiene una cláusula de revisión. Esa cláusula de revisión obliga a los países a tener que volver a confirmar su voluntad de seguir vinculados en el acuerdo o reformar todo o darlo de baja en 2026. Y ese es un gran freno, digo, ¿cuál Claro. tiene que ser muy baja la adversidad al riesgo de un inversor de estar hundiendo capitales sin tener claro cuál es el marco de reglas más importante que va a regir las relaciones a de ahí en adelante? Y el otro aspecto a considerar es cómo la volatilidad del cambio de reglas está incidiendo en las inversiones de aquellos que se consideraban ya con marcos seguros. Esteban nos decía cómo cambió todo desde el 2 de abril y los aranceles recíprocos. Hay una legislación norteamericana que no trajimos todavía a nuestro podcast, que es lo que está pasando con las políticas migratorias y las visas de empleados de alto nivel. Exacto. Estados Unidos modificó un régimen que había para que las empresas contraten empleados de alto nivel, de nivel Ingenieros, jerárquico, ese tipo de... Exacto. y les pone un costo, un impuesto a tener el permiso para tener contratado en tu empresa un ingeniero de Corea del Sur. Un costo muy alto, se habla de $100.000 por cada empleado en una visa de renovación anual. Ujú. Y eso afecta a empresas claves de las que venimos mencionando hoy en este estudio, como Samsung, que dice, esperá, si me pediste que me comprometa a invertirte en Estados Unidos para ser una de las grandes fábricas de producción de industrias de telecomunicaciones de alta complejidad, yo te dije que sí, estoy empezando a hundir el capital y ahora me decís que no puedo llevar a los técnicos que me permiten hacer eso, porque en Estados Unidos no está ese know-how. Entonces el nivel de incertidumbre es muy alto y probablemente Samsung frene parte de sus inversiones, o al menos anuncie que las va a frenar como parte de la mesa de negociación. Las Exacto. empresas hoy son jugadores que se sientan a la mesa, no solo negocian, venimos diciendo mucho, sí, negocian países, pero hay mucho de negociación empresa. Y mencionamos antes esta tendencia de los megadeals. O si vos tenés una empresa que te va a poner una inversión de arriba de $1 billón, esa empresa tiene mucho poder político. Un último cosa que me quedó del informe cuando lo leía, que ahora lo Sí. repasé, es algo que también venimos dialogando, que es cuando hablamos que América Latina tiene menos peso en la gravitación internacional. Ujú. Y le invitamos a los lectores que vayan al reporte. El reporte muestra un gráfico, un mapa de flujos de inversiones en 4 sectores. En el sector data center, semiconductores, autos eléctricos y energía. El único que América Latina tiene un poco de relevancia es el de energía, que es el Energía. tradicional. Los otros tres, efectivamente, somos una geografía marginal en estos flujos de inversiones que, como venimos dialogando, son los que van a marcar la tendencia de la economía internacional, del comercio global. Entonces, digo, confirma una vez más el problema que tiene América Latina y el Caribe para insertarse en esta globalización en transformación que somos testigos. Sí, ahí el informe habla de un crecimiento muy grande de la IED en energía y minería, en este lapso que toma, de un 80%. Pero es como decís, es el único lugar donde se inserta nuestra región y nuestros países. Bueno, realmente es un informe muy interesante que vale la pena desmenuzar como lo hicimos y creo que una vez más dimos con un tema que seguramente vamos a retomar y a conectar con tantos otros, teniendo en cuenta que pronto verán la luz otros informes sobre inversiones y que sin dudas tendremos que monitorear. Pero ahora llegó el momento de cerrar este episodio y despedirnos. Juli y Esteban, muchas gracias, como siempre. Hasta la próxima. Si te gustó el episodio, compartilo y dejanos tus comentarios para saber qué pensás sobre cómo la inversión está redibujando la industria y el comercio. Nos escuchamos pronto.